El día de hoy hablaremos sobre el microscopio electrónico, el cual usa electrones para iluminar el objeto que se desea observar y lo refleja en una pantalla fluorescente, obteniéndose imágenes más amplificadas que un microscopio convencional. Pero, como queremos abarcar más acerca de esto, también hablaremos de su historia, la cual es muy importante conocerla. Desde el descubrimiento del mundo microscópico, se despertó el interés de los detalles complejos del mundo en aumentos cada vez mayores, creándose los microscopios artesanales en 1590 y se da la invención del microscopio óptico en 1600, gracias a Zacharias Janssen y posteriormente Anthony van Leeuwenhoek. Se abrió la puerta así al mundo microscópico, los cuales se fueron perfeccionando para alcanzar un aumento de hasta 1500x, ¿sí? Así como la estamos escuchando. En 1873, Ernest K. Abbe sorprendió con sus estudios sobre el poder de resolución de los microscopios. La capacidad de distinguir o separar dos puntos en la imagen que se encuentran muy juntos, inversamente proporcional a la longitud de onda de la fuente de energía utilizada, junto a los estudios de electromagnetismo de Hermann Ludwig. Sentaron así las bases del futuro desarrollo del microscopio electrónico. Pero en 1897, cuando Joseph John Thomson descubrió los electrones, corpúsculo subatómico fundamental en el funcionamiento de los microscopios electrónicos, Louis Victor de Broglie, en 1924, quien a través de la hipótesis Broglie establece que los electrones tienen una dualidad como corpúsculo y onda a la vez. Es decir, sentencia que agilizaba los primeros intentos para llevar a cabo la construcción del primer microscopio electrónico. En busca de adentrarnos cada vez más y más en el mundo microscópico, alrededor del siglo XX se desarrolló la primera lente electromagnética, dando un paso gigante a la microscopía electrónica. Esta se dio a conocer en el microscopio electrónico de transmisión, o también conocido como MEC. Fue el primer tipo de microscopio electrónico desarrollado, el cual utilizaba un haz de electrones en lugar de luz para enfocar la muestra consiguiendo aumentos de 100.000x. Fue desarrollado por Max Connell y Ernest Ruska en Alemania en el año 1931. Pero en 1937 la compañía Siemens comenzó a comercializar los primeros microscopios de transmisión, surgidos de este microscopio desarrollado por Ruska y von Boris. Posteriormente, en 1942, Manfred Bohr Ardenne inventa el microscopio electrónico de barrido, o también conocido como MEC, con el que conseguía mejorar la resolución del microscopio de transmisión propuesto por Ruska. La principal diferencia entre un microscopio óptico y un electrónico es que el microscopio óptico utiliza luz visible, mientras que el electrónico emplea electrones. También podemos decir que el microscopio óptico es de vidrio y la del microscopio electrónico es electromagnética. Los microscopios electrónicos son mucho más grandes que los ópticos. Bueno, el principio de funcionamiento de este microscopio electrónico se basa siempre en capturar los electrones dispersados en la muestra o los que pasan a través de esta, para así poder reconstruir la imagen. Sin embargo, para obtener dicha imagen de la muestra, el microscopio electrónico requiere encerrar la muestra en una cámara donde se produce el vacío, y debido a ello no es posible observar muestras biológicas vivas en estos microscopios. Además, cabe indicar que los microscopios electrónicos producen imágenes sin ninguna clase de información de color, puesto que esta es una propiedad de la luz y no hay una forma posible de reproducir este fenómeno mediante los electrones. Sin embargo, es posible colorear las imágenes posteriormente, ¿pero cómo? Pues bien, aplicando técnicas de retoque digital mediante ordenador. Bueno, a continuación hablaremos también un poco acerca de las partes del microscopio electrónico, pues conocemos la importancia que esto tiene. Primeramente encontramos la fuente o cañón de electrones. En general se suele emplear un filamento de tungsteno, el cual es calentado para que aumente la energía de sus átomos y electrones, y así se puedan separar los electrones de los átomos al alcanzar un nivel de energía determinado. También encontramos lo que serían las lentes electromagnéticas. Estas se utilizan para crear campos que dirigen y enfocan el haz de electrones libres hacia la muestra. Así pues, estas lentes, al generar campos eléctricos y a la vez magnéticos, interactúan con los electrones y harán que sus trayectorias diverjan o converjan en un punto. Está la cámara de vacío.
Este sistema de vacío es una parte relevante del microscopio electrónico. Es decir, los electrones pueden ser desviados por las moléculas del aire, de forma que tiene que hacerse vacío en el interior del microscopio en el que también debe insertarse la muestra a observar. Detector o pantalla fluorescente. Todos los microscopios electrónicos cuentan con un sistema que registra o muestra la imagen que producen los electrones. Esta pantalla reacciona de modo distinto según sea el número de electrones que impactan en ella. De este modo es posible detectar las zonas donde impactan más o menos electrones y deducir así la imagen de la muestra. Bueno, también mencionaremos los tipos de microscopios electrónicos. Principalmente vamos a encontrar el microscopio electrónico de transmisión, también conocido como MET o TEM microscopio. La principal característica de este es que utiliza los electrones que atraviesan la muestra al impactar contra ella y no los dispersados. Estos electrones que pueden pasar al otro lado de la muestra son capturados por un detector, dando lugar así a una imagen. Para utilizar este microscopio electrónico de transmisión debe cortarse la muestra en capas ultra finas. Cuidado que este es un detalle demasiado importante, pero esta no debe ser mayor de unos 2000 Angstrom para que pueda ser atravesada por los electrones previamente. Las secciones deben ser tratadas con metales pesados como el osmio, el plomo o el uranilo. La función de estos metales es similar a las tinciones usadas en cualquier microscopio óptico, es decir, la de dar color a las estructuras celulares, pero solo lo dará en tonalidades grises. Este es un dato demasiado importante. Bueno, por otro lado también encontramos los microscopios electrónicos de barrido. Para esto también es necesario que los electrones impacten contra la muestra. Esta va a estar recubierta con una capa de metal delgado. En este caso, los electrones no iluminan toda la muestra simultáneamente, sino que se hace un escaneado recorriendo los distintos puntos de la muestra. Un detector mide la capacidad de electrones enviados que arroja la intensidad de la zona de la muestra, siendo capaz de mostrar figuras en 3 dimensiones. ¿Cómo lo va a realizar? Bueno, esto lo va a realizar mediante proyecciones de imágenes de TV. Y cuando los electrones impacten contra la muestra, estos van a perder parte de su energía debido a distintas interacciones. Así, parte de su energía inicial se va a transformar en calor o en emisiones de rayos X, y también se produce la emisión de electrones que se desprenden de la superficie de la muestra. Estos electrones se conocen como electrones secundarios. Y al principio de funcionamiento de los microscopios electrónicos de barrido, siempre se va a basar en medir alguna de estas propiedades. ¿Pero con qué finalidad? Para extraer información de la muestra observada. Generalmente esto consiste en medir la cantidad de electrones secundarios que emite la superficie cuando es bombardeada con electrones. La resolución de este microscopio electrónico de barrido está entre 3 y 20 nanómetros, dependiendo del microscopio, claro está. Ahora bien, esta técnica de microscopía es muy útil para observar los detalles de la superficie, ya sea de microorganismos o de tejidos. Así que ya conocemos su funcionalidad. Ahora bien, mencionamos dos de los microscopios más utilizados, pero también hay otros, los cuales abarcaremos a continuación. Bueno, como lo había mencionado anteriormente, el microscopio electrónico de transmisión y el microscopio electrónico de barrido son los tipos de microscopio más destacados, pero además de ellos existen otros tipos de microscopio electrónico, como lo es el Scanning Transmission Electron Microscope, o también conocido como STEM. Este va a combinar los elementos de ambos, es decir, tanto del microscopio electrónico de barrido como el de transmisión, con el fin de mostrar los átomos individuales de un objeto. Por su parte, también está el microanalizador de sonda de electrones. Es un microscopio electrónico que cuenta con analizador de espectro de rayos X y puede analizar los rayos X de alta energía que produce el objeto al ser bombardeado con electrones, dado que la identidad de los diferentes átomos y moléculas de un material se pueden conocer utilizando estas emisiones. Ahora bien, los analizadores de sonda de electrones no solo proporcionan una imagen ampliada de la muestra, como hace un microscopio electrónico, sino que también van a proporcionar información, ya sea de su composición química del material.
Ahora bien, todos nos estamos preguntando, pero bueno, ¿qué ventajas tiene este microscopio? Primero que todo nos va a proporcionar una mayor magnificación. Los microscopios electrónicos pueden generar imágenes de estos objetos porque no dependen de la luz del espectro visible para reflejarlos, sino que se aplican electrones de alta energía sobre la muestra del estudio y este va a determinar el comportamiento de estos electrones, es decir, cómo son reflejados y desviados por el objeto. Esto va a ser detectado y usado para generar una imagen. Pero también no nos olvidemos de la profundidad de campo mejorada. Es decir, estos van a ofrecer una mayor profundidad de campo, lo que significa que pueden ser enfocadas a la vez varias capas de 2 dimensiones en un objeto, ¿sí? Así como lo oyen, brindando una imagen total de calidad tridimensional. Ahora bien, también está la parte de control de magnificación más fino. Los microscopios electrónicos ofrecen un rango cómodo de magnificaciones. Pueden lograrlo debido a la naturaleza de sus lentes, que son electroimanes, cuyos dispositivos de poder pueden ajustarse para alterar levemente las trayectorias de los electrones que se dirigen al detector para formar así una imagen.